Ahí estaba yo, es decir, Alex y mis tres drugos, o sea Pete, Georgie y Dim. Estábamos sentados en el Milk Bar Coroba, exprimiéndonos las rasuderas para encontrar algo con que ocupar la noche. En el Coroba Milk Bar servían leche plus, leche con benloceta o con dencromina, que es lo que estábamos bebiendo. Eso nos aguzaba los sentidos y nos dejaba listos para una nueva sesión de ultraviolencia. Hola a todos y bienvenidos un día más. Hoy aquí en el sillón de Coreander vamos a hablar del libro La naranja mecánica, del autor británico Anthony Burgess. Un libro maravilloso publicado en el año 1962 y que nos coloca en un futuro distópico en el cual nuestro protagonista, Alex, un verdadero sádico, sociópata, amante de la música clásica, del sexo y de la ultraviolencia, nos va a llevar por las calles de la destrucción y de la maldad. Tras cometer un acto brutal, es detenido y encarcelado forever and ever a menos que se proponga él mismo como voluntario para un experimento, el método llamado Ludovico, que no es más que un tipo de condicionamiento clásico o pavloviano. Bien, ¿en qué consiste el método de condicionamiento clásico o pavloviano? Es un método por asociación. Se coge un estímulo neutro, como puede ser por ejemplo la campanita, clink, 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 clink. Por sí solo la campanita no hace nada. Ahora bien, queremos asociar este estímulo neutro a un estímulo incondicional, el cual sí que nos produzca un sentimiento de algo. Entonces, ¿qué ocurre? Cogen a un perro y la campanita suena, el perro está... ¿Y qué? Pero de repente, tras el sonido de la campana, le presentan un bol de comida, carnosa, jugosa. ¿Qué hace el perro? Saliva. Entonces, más tarde, vuelve a sonar la campanita y el perro no hace nada, pero acto seguido le presentan la carne y el perro saliva. Llegará un punto que por este método de asociación, el estímulo en principio neutral producirá el mismo efecto que el condicionamiento, que el estímulo primario, que el estímulo incondicional, este estímulo que no requiere nada más. Entonces, algo así es lo que le hacen al propio Alex. El método Ludovico consiste en mantenerlo con los ojos abiertos, viendo una cantidad de escenas de violencia, de violación, de muerte, a la vez que le inducen a un malestar gástrico con un tipo de medicinas. ¿Qué ocurre? Esto también es muy rata de laboratorio, ¿no? Al ver las imágenes y al meterle este suero horrible que le destroza el intestino, el estómago y todo, hace que él relacione las imágenes de mal, de destrucción, de caos, con el dolor, con la aversión. Y esto es lo que realmente le produce el método Ludovico, una aversión hacia el mal. Hasta ahora, el propio Alex había sido el mal. Entonces, si lo miras de según qué manera, es una especie como de aversión a quién era. Cuando ponen en compromiso al propio Alex y hacen que cometa un acto delictivo como hacía antaño, y se da cuenta de que no puede, es que no puedo, le produce esa misma aversión, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí ya pasan muchas cosas. ¿Es justo que realmente Alex... ¿Está curado realmente Alex? ¿Le han condicionado de un modo que le ha convertido en un esclavo de la sociedad? ¿Es algún tipo de truco para llegar a convertirnos a todos en marionetas del gobierno? Lo voy a dejar ahí. Ahora bien, vamos a empezar con las anécdotas de este libro. Es un libro maravilloso, fascinante, y yo os lo recomiendo, como hago siempre que hago una reseña, pero es que si no me gustara, no lo reseñaría. Este libro, en cuestión, en particular, es edición 50 aniversario y tiene una característica curiosa, diferente a este libro de aquí, La naranja mecánica. Este libro fue fabricado en el año 76. Hace prácticamente nada. Hay una diferencia de unos 40 años. ¿Qué ocurrió? Como en todo, cuando la adaptación cinematográfica que todo el mundo conoce de Stanley Kubrick, había dos versiones. La versión europea, en la cual
El libro constaba de 21 capítulos y luego teníamos una edición americana en la cual constaba de tan solo 20 capítulos. Y diréis, por un capítulo no pasa nada. Pues sí que pasa, porque el señor Anthony Burgess estaba altamente molesto. En esta edición lo explica muy bien y dice, vamos a ver, este último capítulo, el capítulo 21, realmente marca la diferencia y, como él mismo dice, convierte este libro, en la versión americana, lo convierte en una fábula y en la versión del resto del planeta en una verdadera novela. El desenlace, perdón, es muy diferente en el libro de 21 capítulos frente al libro antiguo de tan solo 20. Estamos en España, no sé por qué sacaron aquí la edición americana, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque termina en el mismo capítulo en que termina la película, le falta un capítulo. Este libro es el nuevo, que es maravilloso, y ya tiene los 21. Otra cosa, la primera vez que yo leí La Naranja Mecánica, pues yo realmente me volví loco, ¿no? Hay como una anécdota. Empecé a leerlo y empecé a sumergirme en un mundo maravilloso, fantástico, de ultraviolencia, de destrucción, el cual tengo anotaciones de interrogantes por todas partes. ¿Por qué? Porque este libro no está escrito en un español al uso, no. Este libro tiene cantidad de palabras extrañas, está escrito en Nadsat. Y Nadsat es como una jerga y es una combinación entre el ruso y otra jerga llamada Cockney y palabras propias inventadas por el autor. O guay, o sea, cojonudo, ¿no? Entonces tú te basas el libro, por ejemplo, palabras como drugo. Drugo es colega o amigos, ¿no? Yo empiezo a leerlo y yo no lo sabía. Y de repente a la segunda o tercera página digo, me he equivocado y tengo un libro en una lengua que no es la española. Cuando me terminé el libro, tonto de mí, me di cuenta que al final de todo había un glosario en el cual explicaba qué era cada una de las palabras. Glosario Nadsat español. Por ejemplo, apología, disculpas. O babucha, anciana. Besuño, loco. Y dije, hostia la leche. Pero, ¿qué pasa? Que tuvo su gracia. El hecho de yo no saber que estaba este diccionario al final del libro hizo que yo me sintiera un poco perdido. Al principio leía el libro y decía, no entiendo muy bien esto. Pero leyendo las palabras en el contexto, poco a poco las ibas descifrando y la propia jerga nacha se iba convirtiendo en parte de mi vocabulario, lo cual hizo que yo me sumergiera aún más en esta historia. La primera vez que lo leí me fascinó el libro, me fascinó la historia, y el hecho de que no me dijeran qué significa cada palabra y que yo fuera descubriéndolo poco a poco hizo que una especie de magia hiciera que yo me sumergiera más en la historia. Problema, cuando me volví a leer el libro, cuando me compré este libro y me lo volví a leer, no tuve el valor, o la inocencia, o la estupidez de leérmelo sin tener que ir constantemente al glosario trasero y parar. Bitla, pelea. Bitla, pelea. La primera vez no lo hice y me pareció un libro maravilloso. Esta vez era como estar leyendo de un modo, no sé, parecía una especie como de coitus interruptus y constantemente iba atrás a consultar qué significa esta palabra. Pues no. Si te compras este libro, que te lo recomiendo y te lo lees, por favor, haz el esfuerzo de leértelo sin consultar constantemente el glosario. De verdad, te vas a involucrar mucho más en el libro, en la historia. Yo creo que te va a atrapar. Te vas a sentir un poco perdido al principio, pero es como el turista que se va a una ciudad nueva, una nueva cultura, unas nuevas reglas, y tú vas aprendiendo poco a poco, ¿no? Ese sentirte perdido es parte de la magia de este libro. Es un libro, como he dicho, distópico y con una parte oscura, ¿no? Porque desgraciadamente a la propia mujer de Anthony Burgess sufrió una agresión muy similar, como está ahí en este libro, por unos soldados, pero eso es igual, eso es ya novela rosa. Eso ya es cosas del corazón. Pero de verdad que este libro recoge unas experiencias, unas sensaciones maravillosas, y yo, desde luego, si no te lo has leído, te lo recomiendo. Y hasta aquí la reseña de La Naranja Mecánica. Nos vemos la semana que viene, aquí, en el sillón de Coreander. Hostia.